Buenos días, os presento el contenido de la unidad 1 del módulo de proceso integral de la actividad comercial. En esta unidad el objetivo principal que pretendemos alcanzar es distinguir los distintos elementos que forman parte del patrimonio de una empresa. Para alcanzar este objetivo nosotros vamos a trabajar con los siguientes criterios de evaluación. En primer lugar, tenemos que distinguir el sector productivo en el que realiza la actividad la empresa. Sector primario serían todas aquellas que están relacionadas con actividades agrícolas, ganaderas, forestales, pesqueras. Sector secundario, aquellas empresas que realizan una labor de transformación, serían las industrias. Y sector terciario, aquellas empresas que prestan servicios y dentro de ellas, por su especial importancia, tenemos los comercios. Un concepto que es importante distinguir es el ciclo normal de explotación. Cuando nosotros constituimos una empresa, realizamos la adquisición de una serie de bienes que están relacionados con el inmovilizado, la compra de maquinaria, mobiliario, elementos de transporte. Una vez que nosotros tenemos los bienes que necesitamos para ejercer nuestra actividad, comenzaríamos ya con lo que es el ciclo de explotación. En una empresa que se dedica a fabricar un producto, su ciclo de explotación se va a componer de 4 etapas. La primera sería la compra de esos materiales que vamos a utilizar para la fabricación del producto. Posteriormente pasaríamos a la fabricación del producto. Una vez que tenemos el producto pasaría al almacén hasta que se produzca su venta y posteriormente tendríamos que esperar a que se produzca el cobro. Al tiempo que transcurre de que nosotros invertimos una unidad monetaria en la adquisición de materiales hasta que la recuperamos a través de la venta de esos productos terminados, se conoce como periodo medio de maduración. Las empresas comerciales solamente van a tener 2 etapas. Por un lado, lo que son las ventas de esos productos y el posterior cobro. Cuando hablamos de periodo medio de maduración financiero, nos referimos al periodo medio de maduración al que restamos el periodo medio de pago, que sería el tiempo que nos conceden los proveedores para pagar las adquisiciones. Un concepto muy importante en esta unidad es el del patrimonio. Patrimonio se define como conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Bienes, que serían cosas que se poseen, derechos, cantidades a cobrar, deudas, cantidades a pagar. Si nosotros esto lo clasificamos, por un lado, en una parte buena, en una parte atractiva, sería poseer cosas o cantidades que tenemos pendientes de cobro, eso sería el activo. Por otro lado, serían las obligaciones, que es el pasivo. Bueno, dentro de cada uno de ellos tenemos distintos elementos y a esos elementos, como sería la maquinaria, mobiliario, clientes, proveedores, se le conoce como elementos patrimoniales. Esos elementos patrimoniales los vamos a agrupar en lo que se conoce como masas patrimoniales. Las masas patrimoniales, nosotros la principal distinción que vamos a realizar es entre no corriente y corriente. En el activo no corriente serían aquellos bienes que van a permanecer en la empresa durante más de un ejercicio económico. Y en el activo corriente nos vamos a encontrar aquellos bienes que en la empresa van rotando frecuentemente y por eso permanecen menos de un año en la empresa, como ocurre con clientes, con las cuentas bancarias, con las mercaderías. El plan a la hora de clasificar entre no corriente y corriente utiliza el horizonte temporal de un año. Todo lo que vaya a permanecer en la empresa más de un año es activo no corriente, lo que vaya rotando en la empresa durante el ejercicio económico, es decir, va a cambiar en un periodo inferior al año, se denomina activo corriente. Con el pasivo ocurre lo mismo. Con las deudas también podemos clasificarlas. Pasivo no corriente, aquellas deudas que tenemos que pagar en un plazo superior al año, o también se le conoce como exigible a largo plazo, y hablamos de pasivo corriente cuando hacemos referencia a aquellas obligaciones que tenemos y que tenemos que pagarlas antes de que finalice el año. Si nosotros esto lo representamos gráficamente, por un lado tenemos lo que es el activo, distinguiendo entre no corriente y corriente. Por el otro lado tenemos el pasivo y ahí distinguimos entre no corriente y corriente. A la diferencia entre el activo y el pasivo se le conoce como patrimonio neto. Para que sume lo mismo, lo que ponemos a un lado y a otro, ponemos activo aquí, a lo que es la parte izquierda, y a la parte derecha ponemos el pasivo y el patrimonio neto. Eso siempre se tiene que cumplir en la contabilidad porque vamos a trabajar con la regla de la partida doble y lo que ponemos a un lado tiene que sumar lo mismo que lo que ponemos al otro. Para calcular el patrimonio neto podemos utilizar 2 métodos. Uno, el que hemos utilizado anteriormente, la diferencia entre activo y pasivo, y el otro sería sumar los elementos patrimoniales que forman parte del patrimonio neto, las aportaciones de los socios, los beneficios, las subvenciones.
Dentro de lo que son las masas patrimoniales, nosotros podemos distinguir distintas submasas. En el activo no corriente tenemos el inmovilizado intangible, que sería, este año lo vamos a ver poco porque eso corresponde más al módulo de contabilidad de fiscalidad, lo que son las patentes, inmovilizado material, la maquinaria, mobiliario, elementos de transporte, inversiones inmobiliarias cuando la empresa compra terreno o construcciones con la intención de especular con ellos, inversiones financieras a largo plazo cuando nosotros compramos activos financieros como son acciones o obligaciones con la intención de mantenerla durante más de un año. Aquí en el activo corriente hacemos una clasificación en existencia, todo aquello que tenemos en el almacén, realizable, cantidades pendientes de cobro y que se van a convertir en dinero en menos de un año, como son los clientes, y el disponible, que sería lo que ya tenemos ahora mismo en líquido, que sería caja y banco. El patrimonio neto, pues tenemos aquí las cuentas de capital, reserva, resultado del ejercicio. El pasivo no corriente a largo plazo, que sería aquellas deudas, aquellas obligaciones que nosotros tenemos que pagar en un periodo superior al año, distinguiendo a la que tenemos con entidades de crédito y con el resto de los acreedores. Y el pasivo corriente o a largo plazo, que sería la cantidad que tenemos pendiente de pago, pero por un periodo inferior al año. Después otros conceptos que tenemos que distinguir es el de inversión financiación, inversión gasto, gastos pagos, ingresos cobros. Vamos a empezar por el primero. La distinción entre inversión y financiación nos referimos de dónde obtenemos los recursos financieros y en dónde los empleamos. La financiación es de dónde obtenemos los recursos financieros. Esa información nos la vamos a encontrar en lo que es el patrimonio neto y en el pasivo. Y esos recursos financieros que nosotros tenemos los vamos a emplear en unos recursos que son, en esa información la vamos a encontrar en el activo, que son las inversiones. También tenemos que distinguir entre lo que es inversión y gasto. Cuando nosotros hablamos de inversión nos referimos que vamos a emplear recursos financieros en bienes que van a permanecer más de un año en la empresa. Cuando nosotros compramos inmovilizado es una inversión. Ahora, gasto, nos referimos a aquellos empleos de recursos financieros en bienes, en servicios que están relacionados con el ciclo de explotación de la empresa. El pago de la luz, del agua, las compras de las mercaderías serían gastos. Después tenemos la clasificación entre gastos y pago. Gasto sería cuando nosotros realizamos la adquisición de un bien o prestamos un servicio. En ese momento ya tenemos la obligación de pagarlo y se produce el gasto. Y otra cosa distinta es cuando nosotros entregamos el dinero que corresponda a ese gasto, que sería el pago. En la contabilidad nos dicen que tenemos que contabilizar cuando se produce el gasto, cuando nosotros recibimos la mercancía. Si el gasto y el pago coinciden en el mismo momento, son operaciones al contado. Si el pago se produce en un momento posterior, serían operaciones a crédito. Con los ingresos ocurre lo mismo. Nosotros los ingresos los vamos a contabilizar en el momento que tengamos derecho a cobrar una cantidad de dinero, independientemente de que nos lo paguen en otro momento. Ingresos, si nosotros vendemos y entregamos la mercancía, lo contabilizamos en ese momento. Y el cobro nos referimos al momento en el que vamos a recibir el dinero por esa venta, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de ingresos es que se produce la prestación del servicio o la entrega de la mercancía, y cuando hablamos de cobro nos referimos al momento en el que recibimos el dinero por esa venta. Si se produce en el mismo momento al contado, si en un momento posterior el cobro, es una operación a crédito. Y después aquí tenemos una tablita en la que vamos a distinguir entre lo que es el patrimonio económico, eso nos lo encontramos aquí en el activo, y lo que es el patrimonio financiero, que nos lo encontramos en el pasivo. Dentro de ello tenemos que distinguir las operaciones a largo plazo, sería no corriente, y lo que está relacionado con el ciclo de explotación, que sería corriente. Esta distinción, que nosotros hemos dicho que tiene mucha importancia de clasificar lo que es el patrimonio de la empresa en no corriente y corriente, es para que nos dé una información de la situación de la empresa, la solvencia que tiene la empresa. Imaginar que luego de un año, como normalmente se toma en las empresas, pues vamos a aplicar esto al caso de la familia, que se trabaja por meses. Y la familia siempre lo que hace es calcular los ingresos que va a tener en un mes y los gastos que van a tener que soportar durante ese mes. Eso es lo que comparan. Por un lado cogen el activo corriente, que en este caso serían los ingresos que va a tener o dinero que ya disponen para este mes, y el pasivo corriente, que serían todos los gastos que le llegan durante ese mes. Lo comparan, y si el activo corriente, que son los ingresos, supera a los gastos que van a tener durante ese mes, pues las cuentas de las familias también. Si ocurre al contrario, pues las cuentas de esa familia van mal y se tendrán que endeudar.
Bueno, pues esto ocurre lo mismo también con las empresas. Lo que pasa es que en lugar de tomar el horizonte temporal de un mes, pues nosotros aplicamos el del año. Y en las empresas siempre tienen que tener cuidado en clasificar correctamente lo que está relacionado con el largo plazo, lo ponemos como no corriente, lo que está relacionado con un periodo inferior al año, que es su ciclo de explotación, lo tenemos que poner como corriente y siempre tenemos que procurar que el activo corriente tiene que superar al pasivo corriente. Aquello que nosotros vamos a cobrar en un plazo de un año tiene que ser superior a aquello que tenemos que pagar en un plazo superior al año. Bueno, pues esto es lo más importante de esta unidad y espero que os hayáis enterado. Ya si tenéis alguna dudilla más a través del foro y eso la vamos resolviendo. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención.